Buen día. El día de hoy mis compañeros Sergio Ramírez y Slena Morelo y yo, Lisbeth Cortés, les haremos una breve exposición sobre el capítulo de la opinión pública a la opinión publicada. Buen día. La exposición que haremos a continuación se basa en un análisis teórico práctico visto desde la radio y la cultura política en Colombia. Esta investigación en la que está enfocado el texto se ubica en tres momentos. El primer momento es la caracterización de la radio como medio de comunicación en Colombia y se enfoca en Caracol Radio y en RCN Radio. El segundo momento es el desarrollo de los medios de comunicación como masa industrial y cultural. También la relación que tiene la radio con las masas y el polémico tema como la opinión pública. Por último, el tercer momento lo compone la propuesta a los contrapúblicos como los constructores de la cultura política, democrática y en especial el caso de la radio como medio Radio Colombiana. RCN Radio, que significa Radio Cadena Nacional, pertenece a la organización Ardila Lule, una de las organizaciones empresariales e industriales más importantes del país. Actualmente cuenta con 42 emisoras que trabajan en conjunto por varias ciudades del país. También se ha extendido a nivel internacional. Tienen enlaces como Radio Mitre de Argentina, Radio Programas del Perú, Radio Panamericana de Bolivia, entre otras. También está Caracol Radio. Esta cadena radial se creó en 1947. Al inicio la componían emisoras como Nuevo Mundo, La Voz de Antioquia y RCO de Cali. Carlos Echevarría y Humberto Restrepo Arango fueron los que le dieron vida a la primera cadena radial en Colombia. Actualmente Caracol Radio abarca todo el territorio nacional desde junio del 2005. Esta cadena radial cuenta con alrededor de 170 emisoras entre propias y afiliadas. La radio. Una de las primeras características de la radio como medio de comunicación es la de todo invento humano. La radio es creada con el objetivo de suplir una necesidad. Eh, pues esta facilita la información, transmitir la información sin importar si sea corta o larga distancia. Tiene como propósito informar. Esta también es flexible, es eficaz, no se requiere de muchos equipos sofisticados para producir información. Además es inmediata y funciona por medio de la imaginación del oyente. Además la radio contiene para producir información. Además es inmediata y funciona por medio de la imaginación del oyente. Además la radio contiene A la relación entre cultura y comunicación. Para el señor Néstor García Clancy existen tres modelos de comunicación fundamentales para él. El primero trata de que los medios de comunicación son industrias culturales hoy en día. El segundo explica que la esfera pública se está convirtiendo en un mercado con espectáculo para tener más comercialización. Y el tercero y último es que hoy en día los medios masivos se están dependiendo de otras organizaciones. La cultura es un proceso social que circula, se produce y se consume en la sociedad por sí misma. Eh, Candley llamará a este proceso de cultura relaciones de sentidos. La sociedad está estructurada con dos tipos de relaciones, que son la fuerza correspondientes de valor de uso y de cambio. Hoy en día se habla como un bien, como un modelo de comunicación para así poder transmitir un mensaje de un grupo social a otro con la probabilidad de podernos transformar en la sociedad que estamos sumergidos hoy en día. Para la cultura política, los medios de comunicación más importantes son la radio y la televisión. Encontraron donde ocultarse su realidad para así poder transmitir un mensaje a todos los comunicadores. En el siglo XX se da este aporte muy importante en la cual se involucran las personas en el momento de votar o elegir nuestro presidente. La cultura política está ligada
con la producción de mercancías para así generar más economía en nuestra industria de la comunicación. Un dato muy importante que afirma el señor Crankley es que los espectadores pasivos y morbosos que complementan la realidad se están convirtiendo en personas poco informadas que se dejan llevar por un medio de comunicación para elegir lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Finalmente, el capítulo 2 de la opinión pública, la opinión publicada, hace referencia a la radio como medio de comunicación de masas. Pero primero, el autor hace una diferencia entre el concepto de masas remontado en el contexto de la sociedad industrial europea de mediados del siglo XIX y la diferencia del concepto de masas en el contexto colombiano, que es muy diferente, porque Acá en Colombia el concepto de masa se refiere a las aglomeraciones de individuos sin nombre y sin rostro, en los cuales solo se tiene en cuenta el número, los grupos de trabajadores, que deben ser homogeneizados en este caso en sus formas de pensar y actuar de modo tal que se alejen de protestas y permanezcan distraídos de sus verdaderos problemas. Contextualizando un poco esta referencia que hace el texto, podría decirse que los medios de comunicaciones hacen que crean una agenda pública, supuestamente pública, para que la gente haga caso omiso a lo que realmente es un problema y se enfoquen más en lo que no debería hacer. Esa distracción mencionada anteriormente está constituida por la política. Las élites políticas más que todo. Por ejemplo, actualmente tenemos la problemática de Odebrecht, que durante muchas semanas fue tema público, y luego los medios de comunicación y toda la élite política sacó a relucir el video de Petro, con el que se dejó atrás de cierta forma esa problemática y se enfocaron en el video de Petro, que de alguna u otra manera no es interesante, o sí, pero de pronto aquello tenía más relevancia y los medios decidieron dejarlo a un lado y poner este tema porque como Petro hace parte de la izquierda o de la oposición, entonces creen que es más relevante para la mayoría de los colombianos, sin tener en cuenta la opinión de los públicos pasivos como lo mencionaba Habermas. La idea de... Y por último, el texto hace énfasis en los contrapúblicos como alternativa. En Colombia son de los canales radiales con mayor influencia sobre el acontecer político nacional. No es de extrañar que desde sus programas noticiosos se imponga una agenda política para y parodiando el nuevo formato del diario más importante de Colombia, señalarles a los colombianos lo que deben saber y lo que deben hacer. Por ejemplo, la información política de ahora, en vez de consistir en datos y argumentos, en debates o posiciones ideológicas y proyectos sociales, se compone ahora de cartas de amantes, grabaciones telefónicas, clandestinas y todas las confusiones posibles entre lo privado y lo público. Pero todo eso es resultado de que los colombianos nos enfocamos más en el ocio, es decir, en los temas interesantes nos parecen aburridores, no tienen nada de relevancia y como los sondeos que hacen estos medios, la gente opina y vota por eso, entonces se supone que esos son los temas que nos alimentan y por eso estos medios se encargan de agendar de crear esa agenda pública porque de eso estamos acostumbrados los colombianos. Muchas gracias.